Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a este canal que les ofrece a ustedes la medicina al alcance de todos o más cerca del alcance de todos, además de algunos comentarios respecto a otros tipos de aspectos culturales, ¿no? Y que sí les digo y les repito, algo que he dicho otras veces, no hablamos mentiras. O sea, lo que decimos en este momento es lo que está demostrado científicamente. Bien, hoy continuamos con la segunda parte de la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. La lesión patológica de la enfermedad de Alzheimer, como ya les habíamos explicado, que fue descubierta esta mutación patológica por Alois Alzheimer, el que lleva el nombre de la enfermedad, bueno, pues se caracteriza por el acúmulo de microfibrillas, neurofibrillas, que estas neurofibrillas están formadas en gran parte en las neuronas y la composición anormal de esta proteína beta amiloide depende de la participación de una enzima. La enzima se llama gamma secretasa y la gamma secretasa a su vez depende de dos enzimas, dos proteínas que están situadas en la pared de la célula que se llaman las presenilinas 1 y 2. Y estas presenilinas, por la teoría esta de la proteína amiloide, como la proteína amiloide, pues podrían ser las alteraciones de las presenilinas, podrían ser la causa de la enfermedad de Alzheimer. Y dijimos también, terminando el programa anterior, que la demencia de Alzheimer familiar hereditaria de padres a hijos y la precoz comienzan, que también este es precoz, comienzan a edades tempranas de la vida. Incluso cuando yo recuerdo, cuando estoy hablando de hace muchos años, cuando yo era un especialista joven, que se hablaba de que el Alzheimer era una demencia precoz. Actualmente se sabe que no, que más bien es una demencia tardía, pero que hay casos precoces. Lo que pasa es cuando cayó que los casos que se diagnosticaban eran los precoces. Bien, en los estudios genéticos que se han realizado, se ha encontrado que las demencias precoces se relacionan con mutaciones de los genes 14 y 21 y que estos genes están relacionados con las presenilinas. O sea, se ha encontrado una relación, mutación genética presenilinas Alzheimer. Y se ha observado también que las mutaciones de las demencias tardías no tienen que ver con estos genes, sino con el gen de la apoproteína E, que está situado en el cromosoma 19. O sea, si la alteración genética es en los cromosomas 14 o 21, generalmente es una demencia precoz. Si la demencia es tardía, la mutación genética está situada por lo general en el cromosoma 19. Esta apoproteína está relacionada con la hipercolesterolemia familiar y de ahí la relación que se ha visto Alzheimer, hipercolesterolemia, que se ha hablado del proceso metabólico, porque la apoproteína E, si ustedes recuerdan, y si no pueden buscar en el programa que hablamos de lípidos, en los programas que hablamos de lípidos, pero básicamente en el programa que hablábamos de lipoproteína, que forma parte de la superficie de algunas lipoproteínas. La proteína tau. La proteína tau es una proteína que vamos a hacer un programa de ella, recuerden. Vamos a hacer, no, está preparado ya para grabar. Esta proteína tiene la función de estabilizar los microtúbulos en las neuronas. Las neuronas están formadas, o sea, dentro en su interior y todas las células de nuestro cuerpo en su interior tienen una serie de túbulos, microtúbulos microscópicos, finitos, que están ahí, que ellos sirven para conducir vesículos de una parte a otra, sustancias producidas de una parte de la célula que se van a direccionar hacia otra, etcétera, etcétera. Y forman parte del citoesqueleto, o sea, del esqueleto de la célula. En las neuronas, lo vamos a explicar en detalle en el programa de proteína tau, es muy importante, sobre todo en los axones. ¿Por qué? Porque permite la transmisión rápida de sustancias, permite la transmisión rápida de organitos, de vesículas, sobre todo en los axones, y forma parte del esqueleto. ¿Qué pasa en las neuronas en los pacientes? ¿Qué pasa en las neuronas en general? Que estos microtúbulos necesitan algo que los estabilice, que los mantenga unidos, como una tubería de la casa. Si la tubería de la casa no tiene las uniones que tiene que tener o estas uniones se lesionan, pues el agua sale de la tubería, se expande por otro lugar. Y esto es lo que pasa cuando hay lesiones en las proteínas encargadas de mantener unidos los microtúbulos y de estabilizarlos. Y estas proteínas son básicamente la proteína tau. Bien, esta proteína sirve como armazón para mantener la estructura de las neuronas también. Sirve de guía para la circulación de moléculas y nutrientes dentro de las células y se une a la tubulina, facilitando el ensamblaje y la estabilidad de los microtúbulos. Fíjense, está relacionada con el metabolismo de la neurona. Que ella guía, facilita el pase de vesículas, de moléculas, de nutrientes, etc. Está relacionada con el metabolismo. Y está relacionada, según la tubulina, está relacionada con la estructura de las neuronas. Así que tenemos la mezcla de teorías, como les decía antes, que a veces una teoría no explica todo, solo una parte, pero cuando uno empieza a unir teorías, va buscando la verdad. Cuando la proteína tau se hiperfosforila, es decir, se le unen a ella muchos terminales de fósforo,
sus moléculas con fósforo, y ella de por sí tiene fósforo. Bueno, pero a veces tiene una serie de puntos que después de unirse con fósforo se le une mucho fósforo. O esta proteína tau se dobla de forma normal, se pliega anormalmente, deja de cumplir sus funciones, deja de estabilizar los microtúbulos y entonces se unen una proteína tau con otra. Empiezan a unirse, a agregarse. Forman lo que se conoce como ovillos neurofibrilares, que son como una proteína enredada con la otra, un ovillo. Como ustedes ven un ovillo eso de hilo de tejer. Bueno, pues así forman ovillos neurofibrilares porque son ovillos formados por neurofibrillas. Esta es una de las dos lesiones características de la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista de anatomía patológica, junto a las llamadas placas amiloides. O sea, las dos grandes alteraciones anatomopatológicas son los ovillos, o sea, la agregación de la proteína tau, formación de compuestos de proteína tau unida, los ovillos neurofibrilares y, porque todo eso es lo mismo, son distintas etapas de la misma situación, del mismo fenómeno, y la formación de las placas de amiloides. La acumulación de proteína tau ocasiona un grupo de enfermedades llamadas taupatías, que ellos incluyen la demencia frontotemporal, la enfermedad de Alzheimer, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal. O sea, no es solamente el Alzheimer. La proteína tau se ha relacionado con varias enfermedades neurodegenerativas y con una demencia muy importante que es la frontotemporal. Los síntomas de Alzheimer se considera que están causados por el acúmulo de estas dos proteínas, la beta-amiloide y la proteína tau. Se cree que inicialmente aparecen las placas de beta-amiloide y esto hace que el tau degenere. O sea, el tau empieza a degenerar porque se acumula proteína beta-amiloide. Que tau se disemine y que causa las lesiones y la muerte de las neuronas, deteriorando la memoria y las funciones cognitivas. Muy importante, se plantea que la proteína tau hiperfosforilada puede alterar otras proteínas que no están en esta misma situación. O sea, puede propagar la lesión. Actualmente es posible observar cúmulo de proteínas por medio de tomografía por emisión de positrones. Es una técnica de imagenología. Yo tengo la tendencia también a decir a veces radiología. No es radiología, es imagenología, que es bastante reciente y que muchas veces permite ver dentro de las neuronas el acúmulo de proteínas. Hay varias teorías para explicar cómo tau se propaga en el cerebro. La aceptada actualmente es que la lesión comienza en un punto y de ahí se va prolongando el resto de las neuronas. También se ha visto que tau se produce en algunas partes del cerebro y puede viajar hacia otras partes del cerebro, donde va a captarse, ser captada y a ser introducida a las neuronas. Y esta teoría es una teoría, digo teoría, pero ya hay elementos que la demuestran, ¿no? Esta teoría es bastante importante para demostrar, para plantear cómo es que se transmite la enfermedad de Alzheimer de grupos de neuronas a grupos de neuronas. Otras teorías incluyen la relación presunta con la enfermedad celíaca, y esto es importante, por tanto, con el consumo de gluten. Entonces hay quien le dice, no coma gluten para evitar tener Alzheimer, pero esto no está demostrado. La hipótesis de exposición al aluminio tampoco está demostrada. La teoría microbiológica que ha tratado de relacionar el Alzheimer con hongos o con virus o con bacterias. Y entonces hay quien dice, utilice antibióticos para tratar el Alzheimer. No hay nada demostrado de esto, ¿eh? Y ahí, si fuera cierto que tiene una relación con una bacteria, por ejemplo, con un hongo, habría que haber tratado al paciente antes de que haya deterioro de las neuronas. Cuando la neurona se deterioró, bueno, pues ya no vale la pena tratarlo, porque ya está el daño hecho. La posibilidad de la infección de priones se ha planteado, que el Alzheimer sea una enfermedad por priones. Ya hablaremos también, vamos a hablar de enfermedades por priones, las vacas locas, el querfechaco, y vamos a dedicar un programa a priones nada más. Pero solo señalo esta posibilidad que se ha hablado, pero que no tiene ninguna base realmente cierta. Como no tiene la teoría viral, la teoría bacteriana, la teoría de hongo, la teoría del gluten, la teoría del aluminio, etc. Nada de eso tiene base cierta. No se ha demostrado nada de eso. La patogenia de la enfermedad de Alzheimer comienza por la pérdida de neuronas y la pérdida de sinapsis entre las neuronas en la corteza cerebral y en ciertas regiones subcorticales. O sea, las neuronas mueren, se pierde contacto de neurona con neurona porque se van perdiendo pasos intermedios. ¿Y a qué lleva esto? A que las regiones que son afectadas del cerebro se atrofien, van degenerando. Y así degeneran los lóbulos temporal, parietal, algunas áreas del lóbulo frontal y la circunvolución cingulada, que es la parte anterior sobre todo del cerebro, es la que más degenera. Pero es que esa es la que nos ha hecho seres humanos, porque es donde se piensa, donde se razona, donde se almacena conocimiento, todo eso. La neurodegeneración se debe a dos procesos bien identificados.
El primero, la acumulación de proteínas beta-amiloide que forman placas por fuera de las células. Además, se altera la función de la proteína tau, muy importante, que forma fibras entretejidas dentro de las neuronas, los llamados ovillos. Estas alteraciones pueden aparecer en el proceso normal de envejecimiento, o sea que una persona tenga placas de amiloide fuera de las neuronas y que tenga ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas no quiere decir que tenga Alzheimer. Esto forma parte del proceso normal de envejecimiento, pero un poquito. Pero en la enfermedad de Alzheimer esto es un problema serio. O sea, el Alzheimer es una aceleración del proceso normal de envejecimiento, un envejecimiento acelerado y precoz. Pudiera ser, es otra posibilidad. Bien, el Alzheimer se ha descrito como una proteinopatía, es decir, una enfermedad causada por alteraciones de las proteínas, por la acumulación de proteínas dobladas anormalmente en el cerebro. Existe una proteína normalmente en las neuronas, que es la proteína precursora de amiloide, o sea, PPA, que es una proteína indispensable para el crecimiento de las neuronas, para su supervivencia y para poderse reparar esas neuronas cuando sufren algún daño. Esta proteína en el Alzheimer, sin que se conozca por qué, se fragmenta, se parte, se divide en pedazos y estos pedazos se unen a ellos, se unen por fuera de la neurona y van a formar las placas de amiloide. Las tau, que están fosforiladas, cuando están fosforiladas se unen a fósforo, estabilizan los microtúbulos. Y esto forma el citoesqueleto y permiten el flujo de nutrientes, ya lo había mencionado, y otras moléculas desde el cuerpo hasta el axón. Por eso estas dos son muy importantes, las dos proteínas. La proteína precursora de amiloide, que degenerada y fragmentada va a formar las proteínas beta-amiloide y la proteína tau. Al ser hiperfosforiladas, las proteínas tau no fosforiladas cubren, protegen las uniones de los microtúbulos. Al ser hiperfosforiladas, o sea, unirse a muchas moléculas de fósforo, las tau se unen entre ellas, forman ovillos de neurofibrilla, desestabilizan el sistema de transporte de las neuronas y las beta-amiloides se acumulan en las mitocondrias, altera la utilización de la glucosa, altera la homeostasis del calcio dentro de las células e induce el proceso de apoptosis. Recuerden, tenemos un programa de apoptosis por ahí atrás. Aparecen señales de inflamación. ¿Esto es causa o es consecuencia de la enfermedad de Alzheimer? Todo esto que hemos dicho aquí, en la patogenia, las alteraciones de la beta-amiloide, alteraciones de las proteínas tau, no se ha demostrado si son la causa del Alzheimer o son parte del mecanismo que va a producir el Alzheimer, pero que no se conoce la causa. Se ha hablado y se ha visto también algunas mutaciones en genes, pero esto no explica todos los casos de Alzheimer, explica algunos casos de Alzheimer. ¿Causa o consecuencia? Ya que un día lo sabremos. Y por esta inflamación secundaria a todo esto, se liberan citocinas en el cerebro. Ya hablamos bastante de citocinas también cuando el ciclo de inflamación. Existen factores genéticos que ya hablamos y se considera la presencia de factores epigenéticos aún no bien identificados, o sea, factores fuera de los genes que pueden modificar los genes. Esta patogenia un poco enrevesada así es lo que se conoce de la causa de enfermedad de Alzheimer. O sea, como ustedes ven, se conocen mecanismos que pueden producirla, se conocen alteraciones relacionadas con ella, pero no se conocen las verdaderas causas de enfermedad de Alzheimer. Algún día hemos llegado al final. Muchas gracias por estar conmigo.